Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Caracol Radio, en donde tenemos como invitado especial ahora al Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. Registrador, gracias por atendernos, gracias por recibirnos. Bienvenido a Caracol Radio. A usted, Alfonso, muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Hay varios temas que hablar con usted, registrador, pero quiero que empecemos por lo que es quizás más inmediato para los ciudadanos, los servicios, las asistencias que la Registraduría Nacional del Estado Civil le presta a los ciudadanos. Hace muy poco usted anunció la apertura de un servicio los fines de semana, los sábados, que no se tenía, con un piloto que empezó en Bogotá. Aunque lleva poco tiempo, ¿cómo va eso y qué planes hay con esa atención adicional a los ciudadanos? Bueno, lo primero es que ese servicio ha venido avanzando muy bien. El primer fin de semana en que se prestó el servicio, la afluencia de ciudadanos fue bien importante. Luego ya más o menos estamos evidenciando que muchos ciudadanos se les hace difícil acceder a los servicios de registro civil, de tarjeta de identidad o de cédula de ciudadanía entre semana por cualquier circunstancia, y están llegando a las diferentes registradurías auxiliares en una cantidad importante. Luego vamos a tener este piloto por 3 meses, y si observamos que efectivamente ese servicio es importante y necesario, pues vamos a mantenerlo. Cada 8 días, los sábados, entre las 8 y las 12 del día, 3 registradurías auxiliares de Bogotá se irán rotando para prestar el servicio a todos los ciudadanos. Pero en concreto, el primer fin de semana en que se prestó el servicio fue muy positivo, muy provechoso, y vemos que definitivamente es una necesidad para los habitantes de la capital. Cuando uno piensa en estos temas, registrador, sabe que los servicios que requieren los ciudadanos de la registraduría, como también de otras entidades del Estado, terminan siendo muy engorrosos, sobre todo en momentos en que la gente está acostumbrada a hacer trámites mucho más virtuales, mucho más de otro tipo, que tener que ir físicamente a algún sitio. La registraduría en general, ¿qué piensa de esa evolución hacia la digitalización y la modernización que necesita la entidad? Bueno, Alfonso, hemos avanzado mucho. La registraduría cada vez asume mayores compromisos e inversiones tecnológicas para la prestación de los diferentes servicios que presta. Pero hay que decir, digamos, un tema al respecto. Como se trata de la identificación de los colombianos y del registro civil, en todo caso, la presencia física del ciudadano o del niño, por ejemplo, nacido, que va a hacer su registro, es muy importante para la protección de los datos, para el gobierno de los datos, para garantizar la seguridad de la información de sus ciudadanos. La registraduría tiene más de 1.000 millones de huellas digitales de sus registros, más de 80 millones de registros fotográficos de los ciudadanos, tenemos más de 60 millones de registros civiles digitalizados. Luego, esa información hoy está muy bien resguardada, tiene unos protocolos de seguridad muy importantes, pero hacer trámites virtuales, por ejemplo, para registrar por primera vez a un ciudadano, por ejemplo, para obtener por primera vez la tarjeta de identidad y la cédula de ciudadanía, no es tan elemental. Insisto, porque se hace necesario verificar mucho, o más bien ser muy juiciosos con el tema de la información y con el tema de los datos. No obstante, después de ese primer momento, ya los ciudadanos pueden acceder a servicios tecnológicos mucho más ágiles. Por ejemplo, a la obtención del registro civil o del certificado de registro civil. Estamos trabajando en digitalizar todos los registros civiles para que en los próximos meses un ciudadano pueda desde una página descargar su copia auténtica del registro civil. Entonces, digamos que los trámites ya posteriores sí se pueden llevar a cabo y se van a llevar a cabo de manera muy ágil, pero el primer momento de registro de un ciudadano sí necesariamente tiene que ser con presencia. De esa manera estamos hablando ya en un futuro muy próximo de una identificación ciudadana, que es lo que hace la registraduría virtual 100% después de ese primer momento. De acuerdo. Después de ese primer momento ya vamos avanzando mucho en agilidad en los registros y en las solicitudes de información o de certificados de registros virtuales. Ya vamos avanzando más. Por ejemplo, hace 15 días estuvimos en el consulado de Miami
hasta esa fecha, por ejemplo, cuando un ciudadano quería hacer su registro civil en el exterior, hoy solamente está en 2 consulados, en el de Táchira y en el de Miami, tenía que ir a hacer su registro, luego esperar unas semanas mientras ese registro se cargaba a la base de datos de la registraduría, y después de esas semanas ya podría ir a sacar su cédula de ciudadanía y pasado otro tiempo su pasaporte. Hoy, en 2 consulados de Colombia en el exterior, ya se puede hacer ese trámite en un solo momento. Un ciudadano va al consulado de Miami o del Táchira a registrar su nacimiento y al mismo tiempo puede obtener la cédula de ciudadanía del pasaporte. Eso es un hecho, digamos, novedoso, importante. Queremos tratar de que esa posibilidad se lleve a cabo en los demás consulados del planeta, porque se trata de poder registrar en tiempo real y asentar el registro civil del ciudadano. Y así estamos trabajando en la cédula de ciudadanía, en los registros civiles de nacimiento. Lo que ocurre es que, por ejemplo, los registros civiles de nacimiento, algunos están en las notarías y otros en la registraduría. Entonces, cada vez vamos afinando, haciendo interoperabilidad con todas las entidades para poder avanzar mucho más en los servicios digitales al ciudadano. ¿De qué depende que avance ese proceso de identificación y registro en los consulados en todo el planeta, como usted lo menciona? Bueno, un poco de inversión. Nosotros ya hicimos un desarrollo muy importante desde la registraduría en estos 4 meses. Presentamos, aplicamos ese piloto en el Táchira y en el consulado de Miami. Se llevó los funcionarios para capacitar a todos los funcionarios de los consulados y estamos evaluando el proceso. Ya tenemos claro que funciona de manera perfecta, ya tenemos claro que en un solo momento el ciudadano puede hacer todo el registro y además eso también le ayuda mucho en tiempo a los funcionarios del consulado. Ahora lo que nos toca es mirar cómo presupuestalmente arbitramos los recursos para llevarlo a los demás consulados, en especial en aquellos consulados donde hay mucho más producción, decimos nosotros, de cédulas, de tarjetas de identidad y de registros. Vamos a llevarlo a Nueva York, la idea es llevarlo también a Madrid, a San Francisco e ir ampliando a los demás consulados de a poco, porque insisto, siempre requiere unos gastos importantes por parte de la registraduría. Bueno, volvamos al tema que quizás es más importante para todos los ciudadanos, que es la cédula de ciudadanía. Hubo una inversión grande, una cantidad de anuncios de la pasada administración de la registraduría incentivando la obtención de la cédula digital. La sensación que tenemos después de un par de años de esa novedad es que no ha avanzado como debería avanzar, que todavía es muy, primero, de parte de los ciudadanos mucha desconfianza por la cédula digital y de parte de las entidades donde uno necesita la cédula también. ¿Realmente cómo estamos con el uso de la cédula digital en Colombia? Bueno, Alfonso, la cédula digital va masificándose de a poco, es decir, no es una masificación general. Hoy cerca de 4 millones de colombianos cuentan con la cédula digital, luego quiere decir que faltan más de 36 millones porque son más de 40 millones los ciudadanos colombianos mayores de 18 años. Entonces vamos avanzando de a poco en ese proceso. La cédula digital no se va a masificar en un tiempo muy rápido, entre otras razones porque no es obligatoria. Luego, un ciudadano hoy puede tener la cédula amarilla de holograma, que es la que todos conocemos, o la cédula digital. Luego, ese proceso, en la medida en que no haya una inversión del Estado importante para subsidiarla, si se quiere, para pagarla, por lo menos a las personas que tienen más necesidades o de más escasos recursos, la cédula digital se va a ir masificando de a poco, por un lado. En segundo lugar, la cédula digital es una decisión que adoptó en su momento la registraduría. Es una decisión de Estado, en consecuencia cualquier entidad, tanto pública como privada, tiene la obligación de aceptar la cédula digital como documento de identidad. Eso no puede haber ninguna duda porque es un documento válido de identificación. De hecho, es un documento válido cuando, por ejemplo, los ciudadanos van a otros países andinos, sobre todo, donde no existe la obligación del pasaporte. En tercer lugar, estamos trabajando mucho para que el ciudadano, cuando obtenga la cédula digital, Alfonso, efectivamente la tenga digital. Me explico. En muchas ocasiones los ciudadanos van a obtener su cédula digital, pero no la activan en el celular, sino que esperan unos días a que les llegue el plástico o el soporte físico de ella. Pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es que la cédula digital se baje a la aplicación del dispositivo móvil que tenga pues las capacidades para ello. En eso tenemos que trabajar y vamos a seguir trabajando, y estamos también haciendo un diseño para que
Yo creo que para en el mes de octubre o noviembre se va a poner a disposición de los ciudadanos para que haya una especie de autogestión, para que aquel ciudadano que obtiene su cédula digital y no la pueda activar, o cambió de celular e instala nuevamente la app de la cédula digital, pueda autogestionar el código para activarla de manera muy ágil y rápido. Porque hoy, por seguridad, cuando un ciudadano, por ejemplo, cambia de celular y baja nuevamente la aplicación de la cédula digital, tiene que volver a solicitar el código y tiene que volver a solicitarlo por un tema de seguridad, para verificar que no sea otro ciudadano el que tenga o el que porte esa cédula. Entonces estamos trabajando con herramientas de autogestión que se van a poner a disposición en unos meses, y también con herramientas de agilidad en la registraduría, para que cuando un ciudadano solicita la cédula digital en la registraduría, por lo menos salga de la registraduría con su cédula activada en el celular y a los días le llegue el documento físico o el plástico de la cédula. Sobre este tema hace muy poco hablábamos en Caracol Radio, y cuando lo hicimos recibimos una enorme cantidad de quejas en dos sentidos que usted los ha tocado. El primero es la no aceptación de la cédula digital en muchos sitios, en entidades financieras, por ejemplo. Usted hace poco también les pidió un comunicado recordando que es obligatorio recibirlo. Están las entidades como bancos, pero también las notarías, pero también todos los sitios donde le piden a uno la cédula, capacitados hoy para recibir la cédula digital sin problemas. Claro que sí. Hoy todas las entidades, por ejemplo, a poner casos específicos, las cajas de compensación, la Cancillería, las oficinas de pasaportes, los notarios y los bancos tienen la capacidad y deben hacerlo, de aceptar como documento de identidad la cédula digital. Sin embargo, nosotros hace un par de meses pusimos a disposición, lanzamos inclusive en el Congreso de Asobancaria, una herramienta muy importante, que es la verificación de identidad a través de biometría facial. Los colombianos se vienen identificando con biometría dactilar. Es cuando uno va a un lugar, con la huella verifican la identidad. Se lanzó en el Congreso de Asobancaria la biometría facial, que va a ser un nuevo modelo de verificación de identidad. Se va a mantener la digital, pero la facial es mucho más segura, digamos, tiene mucha más capacidad. Y yo le decía que hay 80 millones de registros fotográficos de colombianos. Luego, esa verificación de identidad por biometría facial se puso a disposición de la policía. Hoy están trabajando con ella en las calles de Colombia, los policías verificando la identidad. De hecho, Alfonso, en la final del partido Bucaramanga-Santa Fe se utilizó para el ingreso de los ciudadanos al estadio. Pues esa aplicación se va a masificar. Es decir, ya la tiene la policía, quisimos entregársela porque nos parece una herramienta muy positiva para el tema de la seguridad ciudadana. Ahora ya vamos a masificarla a entidades financieras, cajas de compensación, mañana o pasado mañana para el CISBEN, para enfermedades de alto costo, y eso va a permitir, primero, dar más seguridad en la identidad del ciudadano, pero también, digamos, de alguna manera es una herramienta frente a la que menos pueden hoy disuadirse, por ejemplo, las entidades financieras de aceptar la cédula digital, porque es una herramienta que cruza directamente contra la cédula. Luego, hoy todas esas entidades deben aceptar la cédula digital, y una vez entreguemos la biometría facial, pues con mucho más razón deben hacerlo. Bueno, y la segunda queja, aparte de esa, es que también usted la mencionó, la dificultad que tienen los ciudadanos al cambiar de celular, que la gente cambia de celular con muchísima frecuencia, o cuando le roban o se pierde el celular. Dicen las personas que hacen el trámite que usted mencionó y se envió un correo con la clave que se tenía y no se puede volver a activar en el siguiente dispositivo. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Bueno, eso lo hemos venido resolviendo de manera eficiente. Primero, al bajar la aplicación, necesariamente que nuevamente activar la cédula digital, y hay que hacerlo porque en la registraduría y en el Archivo Nacional de Identificación tienen que estar seguros que quien activa su cédula digital sea efectivamente aquel que corresponde a ese registro, a ese nombre, y a ese número. Entonces, lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer es tomar varias decisiones que ya están en camino. La primera de ellas, se ha activado un WhatsApp, se ha activado el correo exclusivamente para aquellos ciudadanos que cambian de celular, escriben a la registraduría y la registraduría en pocos tiempo le envía a su correo electrónico un código para que pueda activar su cédula digital. Esa es una herramienta que se tomó, es una decisión que se ha venido tomando en las últimas semanas y que ya ha venido fluyendo de una manera muy ágil. Y la segunda, una especie de herramienta de autogestión, se lo decía, es decir, que sin necesidad de enviar un correo,
en unas semanas ya se lo vamos a instalar, el ciudadano tecnológicamente haga la autogestión, le llegue el código y se le active la cédula digital. Vamos resolviendo mucho el tema. Entenderá que es un tema que tiene, pues digamos, como es apenas natural, algunas dificultades tecnológicas, pero lo hemos venido resolviendo. Ya tenemos por un lado atención muy personalizada y por el otro lado herramientas de autogestión que en pocas semanas llegarán al servicio de la registraduría y aspiramos pues resolver ese asunto de manera muy ágil. Bueno, le cambio de tema ahora, registrador, porque este lunes, cuando el gobierno habló de sus proyectos más importantes que impulsará esta legislatura, habló del proyecto de autonomía territorial en Colombia, el proyecto de acto legislativo de autonomía territorial. Así que la autonomía es un tema que ha venido poniéndose de moda y que ahora seguramente lo hará mucho más con este anuncio del gobierno. En ese sentido, hay un referendo de autonomía territorial fiscal que impulsan desde Antioquia y desde otras regiones del país. ¿Eso en qué parte del camino va y cómo se prepara la registraduría para ello? Bueno, ya se creó un comité, que es la primera parte que exige la ley para la solicitud de un referéndum. El comité fue aprobado. Se le entregó al comité los documentos para la recolección de las firmas. Tienen hasta el 28 de diciembre para recoger las firmas que constitucionalmente se requieren, que son cerca del 5% del censo electoral. Eso es algo así como 2 millones, un poco más de 2 millones de firmas. El 28 de diciembre o antes de esa fecha deben radicar ese número de firmas y la registraduría evaluará, cotejará esas firmas con los datos que tenemos en la registraduría y certificará si cumplen o no. Luego de cumplido ese trámite ya deben ir al Congreso de la República y en la medida en que ese trámite en el Congreso también, digamos, avance en uno u otro sentido, la registraduría hará el proceso, digamos, de calendario electoral. Por ahora, ese comité, como le decía, tiene los documentos para la recolección de firmas y deben recolectarlas, un poco más de 2 millones antes del 28 de diciembre. Bueno, eso será entonces, si se llega al final del camino, una posible votación que tengan que hacer los colombianos, como puede haber otra iniciativa de ese tipo que aparezca. Pero la siguiente votación grande pues vendrá dentro de 2 años, en las próximas votaciones para el Congreso y para las presidenciales. ¿Cómo se siente la registraduría para ese plazo de dentro de 2 años, cuando ha habido muchas críticas desde el propio gobierno nacional a la idoneidad de ese trabajo de la registraduría? Bueno, la registraduría se está preparando con mucho juicio. Nosotros podemos decir claramente que garantizamos la transparencia y la integridad del próximo proceso electoral, sin duda. Entre otras razones porque en Colombia el proceso electoral está muy reglado y, si se quiere, muy supervisado y distribuido entre diferentes actores. Vea usted, ¿quiénes son los que hacen el conteo de votos en el primer nivel o el conteo de mesa? Pues ciudadanos colombianos que son nombrados como jurados. ¿Quiénes son los que hacen el escrutinio en Colombia? Pues jueces y notarios, que no hacen parte ni de la registraduría ni del Consejo Electoral. Luego, todos esos caminos que establece el sistema electoral colombiano son caminos que deben dar plena tranquilidad al ciudadano. No obstante, estamos trabajando muy fuertemente porque, se lo hemos dicho desde el equipo directivo a todos los funcionarios de Colombia, tenemos que tener los más altos niveles de confianza de cualquier entidad. La entidad que va a contar los votos en Colombia debe ser una entidad en la que confíen mucho los ciudadanos y estamos trabajando para cada vez ganar más confianza. Mire usted, la registraduría subió cerca de 10 puntos en confianza de diciembre del año pasado al último conteo, a la última encuesta que se llevó a cabo hace unos meses, hace unas semanas, y eso pues quiere decir que venimos trabajando bien, pero nunca es suficiente. Así que, ¿cómo nos vamos a ganar la confianza? Primero, dando transparencia a todo el proceso electoral y dándole transparencia a todo el proceso contractual de la registraduría. Hay que hacerlo. Segundo, potencializando mucho la observación electoral internacional. Yo he sido observador electoral en muchos países de Latinoamérica y del mundo, y no tengo duda que la observación electoral es una fuente importante para garantizar, si se quiere, la pureza de los procesos electorales de las naciones. Vamos a potencializar mucho la observación electoral, vamos a darle acceso a todo eso. De hecho, en unas semanas vamos a hacer un evento con todas las recomendaciones de observación electoral que se han dado durante los últimos años. En tercer lugar,
publicando la gran mayoría de documentos electorales. Se van a publicar en el futuro los documentos, las actas 14, las C24 y 26, que quiere decir las actas pues, de conteo de votos, tanto de manera general como especial. Vamos a hacer mucho más ágil la publicación de los actas de escrutinio y demás. Le vamos a dar acceso a los partidos políticos para que puedan tener esa información en tiempo mucho más ágil, es decir, casi que en tiempo real, para que hagan su parametrización respecto de sus datos. Es decir, estamos trabajando en mucho. Inclusive, Alfonso, hace 3 semanas lanzamos en Colombia, en la página de la Registraduría del Observatorio Electoral. Ahí está publicada toda la información de la elección del año pasado, de la elección, estamos cargando la del 2022, vamos a cargar la del 19, vamos a cargar hasta el 2010, es decir, vamos a publicar todos los datos electorales, pueden los ciudadanos parametrizar entre uno y otro año, ver el resultado electoral hasta en la última mesa de votación de la vereda más pequeña de Colombia. Pues todo eso lo estamos haciendo como un mecanismo de transparencia y de publicidad. ¿Cuál es la manera? Ser muy transparentes con la información, darle acceso a todos, a los medios de comunicación, a las organizaciones políticas y en general a la sociedad, a la información de la registraduría, porque insisto, esto se trata de confianza y la confianza se gana es con transparencia. Y en ese camino hacia las elecciones del 24, ¿hay algo que falte por definir? ¿Alguna licitación por cumplir o está ya todo contratado? No, al contrario, hoy no se ha contratado nada. La contratación del servicio electoral, si se quiere, de la logística electoral, se hace en función del presupuesto general de la Nación y de los presupuestos de la registraduría. Nosotros aspiramos que en el presupuesto que se radicará por parte del gobierno al Congreso de la República en los próximos 10 días, esté integrada ya un recurso que hemos solicitado para el proceso electoral que se viene, en especial para la primera parte del proceso electoral. El calendario electoral es de 1 año, Alfonso, y se va cumpliendo por etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La que arranca en marzo, cuando se abre la posibilidad para que los ciudadanos inscriban sus cédulas. Luego tenemos que hacer ese proceso contractual de todos esos soportes que necesitamos y el año entrante aspiramos en el segundo semestre contratar lo correspondiente al 2026. Así que todo depende de cómo nos arbitren los recursos y nosotros en esa medida vamos haciendo los procesos. Y le agrego, tenemos que trabajar, y en eso ustedes nos pueden ayudar mucho, Alfonso, por mejorar la participación en Colombia. Colombia, de los países que no tienen voto obligatorio, está por debajo de la media, es decir, la participación en Colombia es más baja que en la mayoría de los países de Latinoamérica donde no hay voto obligatorio. Y eso no es positivo para la democracia, eso no es positivo para los gobernantes futuros, eso, digamos, no permite que se legitimen aún más a quienes ganan las elecciones. Tenemos que mejorar la participación y en eso, Alfonso, tenemos que trabajar mucho y aspiramos pues que con los medios de comunicación podamos persuadir a los ciudadanos de ese deber. Y sobre eso recordemos cuál fue la participación en el 22 y cuál cree usted que sería un buen porcentaje de participación en las elecciones del 26. Bueno, del 22 tenemos datos que nos dice que la participación estuvo por cerca del 59, entre el 59 y el 60% de participación. Lo digo porque en la medida en que uno va depurando los votos no marcados, pero la media, digamos, está más o menos por esas cifras. Yo aspiraría que nosotros subiéramos siquiera 5 o 7 puntos en participación. Parecerá pequeño, pero es muy determinante porque 5 puntos en participación pueden ser 3, 4 millones de personas adicionales que voten y eso, digamos, es importante. Acaban de pasar las elecciones en México, votaron algo así como el 64%, en Argentina vota casi el 70%, aunque pues allí hay un tema de voto obligatorio, pero los países que no tienen voto obligatorio, digamos, están un poco por encima. Si nosotros mejoramos 5, 6, 7 puntos en participación, sirve mucho. De hecho, ya vamos a hacer una estrategia que estamos desarrollando también a través de una solución tecnológica. Vamos a abrir el año entrante la posibilidad de que todos los ciudadanos que residen en el exterior se puedan inscribir virtualmente. Porque hemos notado que los que viven en el exterior tienen que salir al consulado a inscribirse para votar y luego volver a los meses a votar. Y la gente no tiene ni el dinero ni el tiempo para hacer toda esa tarea. Vamos a abrir inscripciones virtuales en el exterior, estamos trabajando muy fuertemente en eso, de manera que los ciudadanos en el exterior se inscriban virtualmente y ya pues vayan a votar de manera presencial y creemos que eso nos va a ayudar. Bueno, asimismo, tenemos que hacer miles de tareas de pedagogía y de estrategias para que los colombianos se inscriban y voten también en el país de manera más masiva.
Registrador, una última cosa, agradeciéndole este tiempo con Caracol Radio, es que también ustedes han hablado, la registraduría digo, recientemente resultados contra red de falsificadores, de registros, de documentos, de cédulas. ¿Qué tan alto es ese tipo de delitos en Colombia y qué tan expuesto está un ciudadano a que termine siendo víctima de un fraude? Bueno, el porcentaje, digamos, no tenemos datos concluyentes, pero lo que sí le puedo decir es que venimos trabajando permanentemente, todos los días, con migración, con fiscalía, con embajadas, para detectar redes de falsificadores, inclusive redes internacionales. Hace unos meses, en un trabajo conjunto, se capturaron cerca de 31 personas, entre ellos algunos extranjeros que se dedicaban a tramitarle documentos de ciudadanos colombianos a extranjeros que se hacían pasar por ellos. ¿Para qué lo hacen? La mayoría de ellos centroamericanos. Para venir a Colombia, suplantar a un ciudadano y haciéndose pasar, o más bien con documentos como colombianos, poder ir a la Unión Europea, por ejemplo, donde en Colombia no necesitamos visa para ingresar a ella, los centroamericanos sí, la mayoría de ellos, o, mire usted, paradójicamente, para irse a Estados Unidos, porque pareciera que es menos difícil llegar a Estados Unidos como colombiano que como centroamericano. Estamos trabajando mucho en esas redes, pero para eso, ¿qué hemos hecho? Creamos aquí, desde febrero, una oficina de analítica de datos. Y esa oficina de analítica de datos, donde hay unos jóvenes muy brillantes, están haciendo cruces permanentes de todos los registros civiles, los millones de registros civiles y cédulas de ciudadanía que tenemos en el país. Y ya hemos encontrado muchas cosas. Hemos encontrado personas que registran 24, 25 hijos, los registran siendo venezolanos y los registran después de muchos años de haber nacido. Luego ahí con toda seguridad hay un hecho irregular. Una madre que registra 24 hijos, todos les nacen en Venezuela y los registra ya todos de 25, de 30 y de 35 años, pues con toda seguridad hay un hecho irregular. En Colombia usted puede ser también testigo del nacimiento de un ciudadano, o sea, de una persona. ¿Cómo se registra un niño al nacer? Con el certificado de nacido vivo del médico tratante. Pero una ley por ahí muy viejita de 1970 permite también que un niño se registre, a una persona se registre, es decir, obtenga su registro civil con la firma de 2 testigos. Encontramos, por ejemplo, una persona que ha sido 264 veces testigo. Con toda seguridad, pues no es razonable que una persona la pase por todas las calles de Colombia o por todas las viviendas de Colombia viendo qué personas nacen para ser testigo de nacimiento. Entonces hemos encontrado hechos irregulares a través de esos cruces de bases de datos que aquí no se habían llevado a cabo, y todo eso vamos dándole traslado a la Fiscalía, hacemos equipo con ellos y logramos, digamos, luchar contra esas redes de falsificadores. No es un hecho que uno pueda decir que es, digamos, general, ni más faltaba, ni en unas proporciones muy altas, pero sí es muy importante. Por pequeño que sea, hay que atacarlo, porque eso lo que hace es bajarle la calidad, si se quiere, al documento de identificación de todas las personas buenas, cuando van saliendo fuera del país, los pasaportes y las cédulas. Estamos trabajando muy fuerte en eso, hemos encontrado datos bien relevantes y esos cruces nos va a permitir inclusive llegar hasta el computador desde el cual se hizo ese registro, y eso sin lugar a dudas nos va a ayudar a luchar mucho contra estos criminales. Es el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. Muchas gracias por estar con nosotros este tiempo aquí en Caracol Radio. A usted, Alfonso, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia.